Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto poder saludarlos, colegas. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Mi nombre es Lino Mauricio, formo parte del equipo de consulta. Digo, soy la persona que por ahí estuvo en contacto, perdón, con cada uno de ustedes para poderlos invitar a este evento. Quería saludarlos, quería darles las gracias por compartir este tiempo con nosotros y arrancamos de manera formal este webinar, colegas. Vamos a dar una pequeña presentación por si alguien no nos conoce del todo. Digo, aquí la primera imagen que podemos ver es la de Juan Carlos Castro, que es el director o fundador de BRIC. Yo que formo parte de Consulta, les voy a dar por ahí una pequeña introducción. No nos vamos a tomar mucho tiempo de este webinar. En Consulta como tal, colegas, algunos ya nos conocen, somos una agencia consultora que nos dedicamos al tema de proyectos inmobiliarios. Entendemos perfectamente el mercado porque tenemos más de 17 años en identificar todas las mejores prácticas para llevar con éxito un proyecto, desde su etapa de generación, que es la primera, que es el primer punto dentro de nuestra metodología de administración de proyectos, hasta la última venta de la última unidad. Entonces tenemos este expertise, hemos colaborado en más de 400 proyectos, hemos tenido presencia a nivel nacional, estamos conformados por otros socios o empresas que forman todo esto, lo que es consulta, como es Ángulo, ahorita como es BRIC. Entonces, hemos tenido todo este expertise y estos son algunos de nuestros proyectos que a lo mejor algunos van a reconocer, digo, porque pues ya han estado ahí presentes, a lo mejor han pasado, o a lo mejor alguien se preguntó, oye, ¿quién desarrolló este tipo de proyecto? Pues Consulta estuvo ahí, ¿no? Digo, nomás les puse por ahí 10, pero pues hemos participado en más de 400 proyectos y no, pues aquí prácticamente nos llevaba la hora en explicarles todo lo que hemos hecho a nivel nacional. Estos son algunos de nuestros servicios, colega, desde un estudio de mercado, desde un plan de negocio, un plan de proyecto, un modelo financiero, cómo definimos el producto, que desde ahí comienza todo, ¿no? Desde esta etapa de generación. Entonces, digo, por si el día de mañana están buscando desarrollar, invertir, creo que podemos ser muy buenos aliados de su proyecto. Estos, bueno, los tengo como instructores, pero es parte del equipo fundamental. María Fernanda, que es nuestra socia fundadora, José Alberto Limón, que es el socio director, y David Lobatos, ¿no? Que a lo mejor más adelante lo van a poder conocer. Es nuestro director operativo, que prácticamente él lleva toda la gestión de los proyectos. Y pues prácticamente, colegas, es todo. Solamente yo quería darles esta pequeña bienvenida, esta pequeña introducción de quién es Consulta. Digo, para los que a lo mejor se preguntan dónde estamos o dónde vivimos, por así decirlo, el corporativo se encuentra aquí en Plaza Andares, en Zapopan, Jalisco. Aquí tienen su casa, por así decirlo. También tenemos presencia en Ciudad de México, tenemos presencia, oficinas en la ciudad de Monterrey y también en Mérida. Entonces, ya ahorita le voy a ceder la palabra a María Fernanda, con nuestra socia fundadora, y de corazón, colegas, gracias por estar aquí. Creo que el tema de hoy es súper interesante para ver cómo podemos sacar el mayor provecho a esto del crowdfunding y ver el tema que nos trae el día de hoy. Entonces, María Fernanda, sin más, te dejo aquí con con nuestros colegas y pues un gusto haberlos saludado y aquí estoy a la orden, atendiendo cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. Muy bien, muchísimas gracias, Lino, por la introducción. Buenas tardes a todos. Pues bueno, primero que nada, a mí me gusta decirles siempre que los que puedan prender su cámara, se los agradecemos. Quienes estamos del otro lado en el micrófono hablando, siempre es como más, es importante saber quién está del otro lado y verlos y entender reacciones, ¿no? Entonces, pues les agradezco si pueden prender sus cámaras. Y pues bien, les comento cuál es el motivo de este webinar. Y algo de lo que nos hemos topado en los proyectos inmobiliarios es de que existen muy buenas intenciones por parte de los desarrolladores para hacerlos. Sin embargo, al momento, hay un momento más bien de quiebre, que es en el momento en el que tenemos que solicitar la atracción de inversionistas o solicitar el crédito, ¿no? Se convierte realmente en un momento de quiebre, ya que muchos de los proyectos no pasan ese primer filtro.
Entonces, nosotros cuando nos encargamos desde conceptualizar un proyecto, nos hemos dado cuenta que muchos se quedan ahí, ¿no? Entonces, parte de lo que hemos estado buscando es ver y entender qué alianzas podemos hacer, qué cosas podemos hacer para realmente ir impulsando en el sector y ayudar desde un inicio que un proyecto nazca y ya realmente traiga una potencialidad para ser sujeto a crédito, ser sujeto a la atracción de inversión, o en este caso lo que vamos a ver el tema del crowdfunding, ¿no? Y bueno, algo muy importante que aquí lo menciono es el éxito de un proyecto inmobiliario realmente radica en la adecuada definición de producto y del modelo de negocio. Es fundamental que un proyecto estemos perfectamente claros y seguros de la definición del producto que vamos a hacer, que esté completamente alineado al mercado y del modelo de negocio, que sea un modelo de negocio sustentable, que nos permita regresarle al inversionista, regresarle a los socios el capital con un rendimiento, así como su capacidad para captar el interés tanto de inversionistas como entidades bancarias. Por eso les decía esta parte tan importante de quiebre. Entonces, el éxito de un proyecto inmobiliario realmente radica en poder crear un muy buen proyecto, un proyecto que esté a prueba de balas y que tenga la posibilidad y que sea de interés para ser fondeado por parte de las instituciones financieras y por parte de inversionistas. Realmente eso es lo que podemos decir que el proyecto fue exitoso o no fue exitoso. Obviamente viene también la parte de la comercialización, ¿no? Que sea un proyecto vendible, pero si bien el banco ya cuando hace este análisis ya entendió perfectamente si el proyecto se va a vender o no se va a vender. Lo mismo lo hacen los inversionistas y lo mismo lo hacen este tipo de empresas como el crowdfunding, ¿no? Bien, otro elemento muy importante es que el interés en la capitalización, es decir, el interés de cualquier fuente para capitalizar un proyecto, el banco, el crowdfunding, los inversionistas y a veces las mismas preventas a inversionistas, está estrechamente vinculado a la calidad, a la solidez y a la formalidad del negocio con el que presentamos el plan de negocio. Un proyecto debidamente validado con un rendimiento ajustado al riesgo realmente resulta altamente atractivo. Es decir, algo que tenemos que buscar entender es que la gran palanca que va a hacer que el proyecto pueda ser exitoso tiene que ver con la capacidad de atraer inversionistas, ¿no? Y esa capacidad está dada en la calidad del plan de negocio que hagamos, de la calidad y del nivel de certeza que tengamos en función de los riesgos mismos del proyecto, ¿no? Tenemos que asegurarnos desde un inicio de hacer un buen proyecto. ¿Qué es lo que típicamente sucede? Es que a veces los proyectos llegan a una etapa, y seguramente ahorita Juan Carlos lo va a comentar, llegan a la etapa a solicitar un crédito, a solicitar capital, pero en ese momento se dan cuenta que no están debidamente sustentados, que hace falta muchísima información, que hace falta asegurarnos de que el proyecto sea viable, que hay muchas lagunas en este gran rompecabezas que significa armar un proyecto inmobiliario. Algo que nos ha pasado a nosotros y en varios proyectos en los que hemos participado, es que a veces cuando no está completa la información, cuando el proyecto no está validado, o no está lo suficientemente bien conceptualizado, el proceso para la obtención del crédito o la atracción de inversionistas se vuelve mucho más largo. Hoy, típicamente, un proceso de crédito tiende a ser mucho más largo que hace 2, 3 años, pero vamos a pensar que estaremos hablando de los 4 o 5 meses, pues realmente se nos puede ir a los 8 o 9 meses. ¿Por qué? Porque hay que hacer una serie de retrabajos en el proyecto. Y lo más grave es que ya le abrimos la información al banco, es decir, el banco ya se dio cuenta de todo lo que no tenemos, ¿no? O todas estas entidades que captan capital. Entonces, es bien importante asegurarnos que estemos conceptualizando muy bien el proyecto. Veámoslo como la palanca para el siguiente punto de quiebre, que es capitalizarlo. Existen 4 fuentes para capitalizar un proyecto inmobiliario. Es decir, capitalizar un proyecto inmobiliario, y desde aquí quiero comentarlo, es el costo total del proyecto. No solamente estamos hablando del costo de construcción, sino es el costo de construcción, más el costo de la adquisición de la tierra, más el costo de trámites, permisos, licencias, proyecto ejecutivo y todos los soft costs que traen añadidos al proyecto.
Ese es el monto total con el que requerimos capitalizar un proyecto, ¿no? Yo aquí voy a hacer rapidísimo como un ejemplo de lo que significaría o el monto para capitalizar un proyecto. Tenemos, voy a hacer cualquier cosa, ¿no? Un proyecto de 20 departamentos de a 5 millones de pesos. El proyecto tiene un valor de ingreso de 100 millones de pesos. Ese es el ingreso. Sin embargo, ya estamos estimando que la utilidad, ya hicimos todo el análisis financiero, digo, aquí estoy ahorrándome todo el tiempo, la utilidad va a ser del 17%. Eso significa, esta es la utilidad, que el costo total del proyecto son 83 millones de pesos. Ese es el costo total de lo que yo necesito capitalizar. En esta lámina, cuando yo hablo de capitalizar, es el monto total. Muchas veces, uno de los grandes errores que cometemos como desarrolladores es creer que solamente necesitamos capitalizar la primera parte Friends and Family, ¿no? 2 millones y con eso arranco. Pues no, lo que es importante es entender cuáles van a ser todas estas fuentes de capitalización, que realmente vemos 4 fuentes, para poder obtener 83 millones. Al final el proyecto nos va a costar 83 millones y de algún lugar tenemos que sacar esos 83 millones. Y en este sentido, las 4 fuentes para capitalizar un proyecto inmobiliario, tenemos tema de crédito, un crédito puente, un crédito mezanín, pues un crédito como realmente lo conocemos. Capital privado es este capital que típicamente le llamamos de Friends and Families o inversionistas que normalmente van a riesgo. Si un inversionista me pone dinero con un rendimiento garantizado, en ese momento se convierte en un crédito, porque estoy dando rendimiento garantizado. El inversionista de capital privado típicamente va en función de las utilidades del proyecto. Puede ganarlo todo o puede perderlo prácticamente todo. La revolvencia interna, la preventa y la revolvencia interna. ¿Qué quiere decir esto? Es el tema de las preventas y de todo el ingreso que me voy a ir recibiendo a lo largo de todo el proyecto. Todo el ingreso que va a venir de clientes, que lo voy a recibir de aquí a que yo termino la construcción o termino de los últimos pagos. Y finalmente, la tierra puede ser otro esquema de capitalización. Cuando nos aportan la tierra o cuando nos la dan tierra, una venta a plazos, lo que podemos considerar una fuente de capitalización. Los 83 millones que nos va a costar este proyecto, tenemos que distribuirlo entre estas 4 fuentes para capitalizar. No hay más. Y el gran error que muchas veces, como les decía, cometemos como desarrolladores, tiene que ver con que solamente vemos aquello que necesitamos para arrancar. Pero al final tenemos que meterle 83. Así sea 83, que a veces creemos que se puede, pero creo yo no es fácil ni se puede tan fácil. Esos 83 tienen que ser, si quieren, de preventa y revolvencia interna. Pero tenemos que tenerlo perfectamente claro desde un inicio del proyecto. ¿Y qué pasa si el proyecto incrementa en costos un 2%, un 3%? ¿Cuál es esa fuente de capitalización de la cual voy a poder subsanar esa diferencia? ¿No? Es importante tenerlo. Típicamente, el crédito para un proyecto inmobiliario va entre el 30 y el 65% del valor total del costo del proyecto, de esta fuente de capitalización de los 83 millones. Típicamente eso es lo que nosotros podemos obtener a través de un crédito, o lo más sano también. Capital privado, más bien lo más sano, porque podemos capitalizarlo todo con, por ejemplo, nuestro dinero, ¿no? De entre el 10 y el 20% de ese monto. Es decir, para un proyecto de 83 millones, el capital privado tendría que ser entre 8 y 16 millones de pesos. La revolvencia interna va del 20 al 40%. ¿De qué? Para que no nos apalanquemos en los clientes. Porque algo de lo que nos normalmente decimos es que el flujo de efectivo es la sangre del proyecto. Y no podemos apalancarla y tener la dependencia de las ventas, porque eso mata a los proyectos. Los proyectos se pueden quedar a la mitad porque están fuertemente apalancados en la venta. Y lo que necesitamos es asegurarnos de tener el flujo para nunca detenernos, ¿no? Entonces, lo correcto o lo típico es ir de un 20 a un 40% en el tema de revolvencia comercial y preventa. Y la tierra
de entre un 10 y un 20%. Ese es en caso de una aportación, ¿no? En función de esto, lo que nosotros o lo que cada quien debería hacer con sus proyectos es determinar cuál es la mezcla óptima para su proyecto. Hay proyectos, por ejemplo, los de vivienda e interés social, que la revolvencia comercial o la preventa es prácticamente nula, porque recibiremos un apartado de 5,000 y el resto nos vamos hasta la entrega contra el crédito de Infonavit que le otorguen, ¿no? La revolvencia es prácticamente cero. Pero hay proyectos, por ejemplo, turísticos residenciales, en donde la preventa puede llegar al 40%. Y en función de eso, nosotros vamos armando un esquema de dónde voy a sacar los 80 millones, ¿no? 83 millones que necesitamos. Lo que es importante es asegurarnos que estas 4 fuentes sumen el 100% del dinero que requerimos y estarlas monitoreando todo el tiempo, de tal manera que si vemos que alguna de ellas no se va a alcanzar a lograr, tengamos el tiempo suficiente para reaccionar y que el proyecto no se vea afectado y no se vea detenido, ¿no? Entonces, aquí realmente lo que son algunos ejemplos de cuáles son estas fuentes para capitalizar proyectos, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí es un proyecto que está fuertemente apalancado con la venta, prácticamente un 30 y tantos por ciento. Seguramente hubo una aportación de tierra porque está al 15% y realmente el capital privado lo van a poner poco, ¿no? Esto, por ejemplo, pudiera ser un proyecto residencial, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, ahora, aquí hay otro elemento muy importante que hay que considerar y es muchas veces cuando somos desarrolladores nuevos, cuando entramos en un nuevo segmento, realmente y típicamente teníamos dos formas de capitalizar de forma más tradicional un proyecto, que es la bancaria, o sea, vamos a pedir un crédito puente a cualquier banco, Santander, el que se les ocurra, ese es un esquema, o a la atracción de inversionistas. Cada uno tiene sus complejidades, cada uno tiene sus cosas favorables. El dinero del inversionista siempre es más caro. El dinero del banco siempre tiende a ser más barato. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaba y qué es lo que pasó durante mucho tiempo? Muchos desarrolladores, en especial los desarrolladores nuevos, tenían dificultad para entrar a obtener créditos puente, ¿no? Y también, pues qué difícil arrancar y tener que buscar en inversionistas 83 millones de pesos, o vamos a pensar que la mitad 40. Se vuelven cosas muy complejas. Algo de lo que hoy existe y que ya tiene un par de años y ahorita nos platicará Juan Carlos, es justamente el tema del crowdfunding. El crowdfunding viene a complementar de una manera muy interesante ese vacío que existía de posibilidades para los desarrolladores, ¿no? ¿Por qué? Porque podían tener un muy buen proyecto, pero el problema no era que el proyecto no fuera bueno, es que no tenían la capacidad crediticia ni la experiencia para que el banco les diera la inversión. Y entonces ahí se abre un campo de oportunidad bien interesante para el tema del crowdfunding. De hecho, parte de lo que hemos estado viendo con mismo Juan Carlos es de que a veces las tasas son hasta más económicas en algunos casos que un crédito tradicional o con una SOFOM, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros invitamos es explorar esta opción, conocerla, conocer cómo funciona, de tal manera que desde el momento en el que conceptualicemos un proyecto, definamos cuál es la visión, podamos entender que a lo mejor una parte del crédito puede ser a través de este crowdfunding, pero también el crowdfunding puede levantar capital, ¿no? Es decir, tiene estas dos vertientes de una manera muy interesante, que se puede hacer seguramente una mezcla, ¿no? Entonces el crowdfunding viene a completar un área vacía que realmente existía en el mercado, ¿no? Una serie de desarrolladores con la dificultad para acceder a créditos, ¿no? Con un proceso que tiende a ser largo, tedioso, lleno de papeles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también resuelve otro problema, que es el que a mí me interesa invertir en desarrollo inmobiliario, pero pues yo quisiera invertir en un departamento que vale 8 millones de pesos y no tengo la posibilidad de hacerlo. A lo mejor yo tendré 1 millón o 500,000. Otra vez, crowdfunding viene no solamente a resolver un problema, por ahí alguien trae su micrófono si me ayuda, porque ya lo identifiqué. No solamente a resolvernos el problema del desarrollador, sino también a abrir el mercado a una amplitud de inversionistas de una manera sumamente interesante.
Entonces, bueno, dicho esto, me gustaría presentar, no sé si Juan Carlos estás por aquí. Juan Carlos, si estás, debes estar en mute, ¿no? A ver, Mauricio, ¿me ayudas a Sí, contactar? me dijo que se desconectó. Ahorita va a hacer lo posible por conectarse. Ya lo ando buscando, permítanme. Va, perfecto. Muy bien, no sé si hasta el momento, digo, aprovechando aquí el tiempo, si tienen alguna duda, pregunta, hasta el momento. Ah, perfecto. Ya está presentando Juan Carlos, ya me dijo que ya va a empezar. Por ahí ya pudo conectarse. Así que me pueden, Perfecto. que si le puedes quitar el mute, porfis, Marifer. Acá y yo, a ver, no me lo encuentro. A ver. Juan Carlos, ¿nos puedes apoyar en levantar tu mano para identificarte? Ya estás on mute, Ya. creo. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Bienvenido, Ah, Juan qué Carlos. bueno. Hola, hola a todos. Disculpen que mi cámara no funciona, pero pues sí pasa luego. Eh, si quieren, pues empiezo, ¿no, Fer? O tú me dices. Adelante, adelante, Juan Carlos. Venga. Pues qué gusto estar aquí. Gracias a todos los que se sumaron. La idea, justo como platicaba Fer, es que les platique un poco del tema de crowdfunding y del financiamiento en general de proyectos. Digo, en mi trayectoria, y para no echar mucho cuento de mí, llevo trabajando en el financiamiento de proyectos durante mucho tiempo, empezando por el tema de fibras, ¿no? Y la creación de esos vehículos, ahora desde la cachucha de crowdfunding con la creación de Brick, y vaya, pues estoy muy vinculado con todo el ecosistema de bancos, OFOMES, crowdfundings obviamente, porque soy socio de una plataforma. Pues tengo muchísima experiencia y conocimiento que creo que va a ser muy útil para ustedes. Eh, no le quisiera echar más crema al taco en cuanto a mi currículum, sino entrarle de lleno a la presentación. No sé si están viendo las slides que preparé, pero Sí, si, acá si, las si me tiene. dicen, pues me arranco. Ok. Un Adelante. poco en línea con lo que platicaba Fer, les quería dar un panorama general de cómo funcionan desde una óptica de una institución financiera, eh, pues los instrumentos financieros para un proyecto inmobiliario en general. Y digo, la primera gráfica que ven ahí, digamos, en el eje de las X está la etapa de un proyecto, es decir, desde que es terreno hasta que ya está a la venta. Y en el eje de las Y es el rendimiento que te pide un instrumento de acuerdo al riesgo que percibe. Entonces es una curva riesgo-rendimiento. Y se fijan, pues cuando es un terreno pelón, el riesgo es bajo, ¿no? Conforme le vas metiendo dinero a ese terreno y te vas acercando hacia la obra, el riesgo sube mucho porque tienes que ponerle mucho dinero, eh, y conforme vas construyendo y acabando, el riesgo baja. Creo que el concepto clave aquí es que el riesgo y el rendimiento son un mismo concepto. Es decir, el riesgo que percibe una institución financiera es probablemente proporcional al riesgo digamos, el riesgo que percibe la institución es proporcional al rendimiento que te pide para invertir en ese negocio al que lo estás invitando. Y de la misma manera, ese instrumento para ti desarrollador tiene un riesgo-rendimiento. Es decir, si tú invitas a un inversionista en algún punto de la compra de tierra y o permisos y licencias, ese inversionista percibe mucho riesgo y te va a pedir mucho rendimiento. Y cuando te pide mucho rendimiento, para ti es mucho riesgo porque tienes que pagarle mucho rendimiento.
Y conforme baja o avanza el proyecto y baja esa curva de riesgo-rendimiento, el banco, por ejemplo, que trae el crédito puente, entra mucho después y tiene menos riesgo y por eso pide menos rendimiento. Por eso es más barato un crédito puente que el capital, ¿no? Y de la misma manera, el crédito puente para el desarrollador, quitándome la cachucha de institución financiera, implica menos riesgo que el capital porque implica menos rendimiento. Entonces, pensar en esa ecuación siempre les va a ayudar muchísimo a entender con quién están platicando y con quién se están negociando. Digo, no es que la curva se comporte exactamente como la dibujé ahí, pero se comporta bastante similar, ¿no? Y eso es, digamos, hablando de un proyecto que está bien concebido, que cumple con todo lo que Fer ya nos platicó. Ahora, una cosa bien interesante y bien importante cuando estás planeando tu proyecto es entender a quién y a qué invitas en cada una de las etapas de tu proyecto, ¿no? Entonces, si nos bajamos a la siguiente lámina, traté de graficar la mayor parte de las fuentes de capital de un proyecto en función del riesgo que le ofrezcas a esa contraparte y de la experiencia que tengas como desarrollador. Digo, lamentablemente el sistema financiero mexicano no funciona del todo bien. Entonces, como decía Fer, hay buenos proyectos que no son sujetos al crédito bancario, aunque tienen desarrolladores con experiencia, proyectos de calidad, haya un riesgo moderado, ¿no? Pero bueno, no importa. Creo que el crowdfunding llena un poco ese vacío y entonces voy a empezar a describir esta gráfica. Puse dos ejes, ¿no? En uno te vas a muy bajo riesgo o muy alto riesgo en el eje de las X y en el eje de las Y mucha experiencia o poca experiencia como desarrollador. El primero que se van a encontrar ahí es el crédito puente. La verdad es que el crédito puente es muy relevante en sus proyectos, necesita que tenga cierta experiencia y que sea sujeto a crédito y entra en una etapa de bajo riesgo. Entonces, para llegar ahí, la verdad es que muchas veces los proyectos bien concebidos y bien planeados batallan por la pura experiencia y se quedan fuera de ese acreedor. Luego voy a seguir avanzando en el eje de las X y voy a dejar el crowdfunding para el final. Pero están los mercados públicos, ¿no? ¿A qué me refiero con los mercados públicos? Pues las empresas que logran sacar fibras, emitir bonos internacionales. Vaya, este es, digamos, el Olimpo del sistema financiero de los desarrolladores, ¿no? Necesitas mucha experiencia. Vaya, es prácticamente para empresas muy grandes y muy consolidadas. Y ahí pueden levantar para proyectos de diferentes tipos en diferentes etapas y escalas de riesgo. Luego están los fondos de capital privado, que a lo mejor necesitan un poco menos experiencia que una empresa pública, pero siguen requiriendo un nivel de experiencia muy alto, similar al de un crédito puente. La diferencia aquí quizá es que los fondos de capital privado pueden tomar más riesgos, entonces pueden invertir en las etapas iniciales de los proyectos. Un mercado público es difícil que invierta en una etapa inicial. Luego están en México, digamos que el primer esfuerzo del sistema financiero por incluir a más jugadores fue crear acreedores no bancarios. Es decir, antes solo había bancos que eran los que prestaban los créditos puentes, ahora hay otras instituciones que se llaman SOFOMS y SOFIPOS. SOFOMS y SOFIPOS pueden entrar en negocios de más riesgo con contrapartes de menos experiencia. Y por último, por penúltimo, están los Friends, Family and Fools, ¿no? La gente que confía en ustedes, que puede entrarle sin que tengan experiencia y al riesgo máximo, ¿no? Entonces, quiero que analicen esta gráfica a la luz de la gráfica anterior, ¿no? Y bueno, ahora está el crowdfunding, ¿no? El crowdfunding necesita cierta experiencia, pero puede entrar a etapas más tempranas y puede asumir más riesgos que el banco. Entonces, esta gráfica lo que trata de describir es cómo llena una especie de vacío el crowdfunding entre el crédito puente bancario y el no bancario, ¿no? Había un limbo ahí. Ahora existen estas instituciones. Pero de regreso a la primera gráfica, si tú empiezas con tierra, permisos y licencias, puedes llegar a la parte más alta del riesgo, es decir, donde más rendimiento te van a pedir,
Y dependiendo de la experiencia que tengas, con cuál de los circulitos de abajo es probable que puedas tener un match. La verdad que independientemente de la calidad del proyecto, muchas veces por falta de experiencia no vas a poder tener match con muchos de esos circulitos. De hecho, los 3 de arriba, crédito puente, mercados públicos y fondos de capital privado, tiende a ser complejo y difícil, te diría que si no que imposible para desarrolladores jóvenes y en sus primeros ciclos, ¿no? Entonces, literalmente, si eso es cierto y borras de un plumazo las 3 burbujas de arriba, te quedaste con crowdfunding, crédito no bancario y tus friend, family and fools, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho eso y habiendo pintado ese cuadro, creo que es importante que cuando estén concibiendo sus negocios tengan muy clara esta foto, porque es digamos a lo que se van a enfrentar y es de la relevancia de lo que dijo Fer, ¿no? O sea, el capital es uno de los insumos más relevantes del desarrollo inmobiliario. A mí me sorprende luego que platico con muchos desarrolladores y les digo, oye, ¿tú comprarías el acero más caro del mercado? Y te dicen, pues no, güey, no estoy tan tonto, ¿no? O sea, yo compro el acero más barato que encuentro. Capital funciona igual, ¿no? ¿Por qué tomarías el capital más caro? Solo porque no tengas otra opción, ¿no? Pero el capital es uno de los insumos y así lo tienen que concebir en sus negocios. No puedes hacer tu negocio sin ese insumo, esa es una primera condición, y tiene que ser lo menos caro posible, ¿no? Juntando esas dos, es como tienes que conseguir tus negocios, y hay muchísimo conocimiento en cómo acercarse a este tipo de instituciones con la información correcta, con la presentación de la información correcta y con los proyectos bien definidos y concebidos que hacen que el camino sea menos tortuoso. Eso es la verdad. Y también algo que dijo Fer que rescato mucho, la primera impresión es bien importante. Si tú le mandas al banco un proyecto mal concebido, mal diseñado, mal estructurado, aunque después regreses con digamos, un producto corregido, la primera impresión ya es difícil de borrar. Entonces, habiendo dicho eso, les quiero ahondar un poco más en qué es el crowdfunding y para qué funciona. El financiamiento colectivo crowdfunding es un mecanismo a través del cual pueden acceder a recursos por una plataforma digital, ¿no? Y es un lugar donde muchos pequeños inversionistas pueden entrar en contacto con oportunidades de inversión. Entonces, digamos que esa bolsa de pequeños inversionistas se vuelve un nuevo jugador, ¿no? Que puede financiar el proyecto. Difícil que un pequeño inversionista solito pueda hacer esa chamba, ¿no? No tiene los recursos, el know-how, ni muchas de las barreras de entrada que tiene invertir en un inmueble. Digo, no sé si han pensado, pero si tú quieres ser el que provea el crédito puente en un deal, y por lo menos tienes que tener el dinero suficiente para eso. Y eso ya deja fuera a cualquier individuo, ¿no? Entonces, agrupando a muchos individuos se pueden generar esas posiciones y crear estos nuevos entes que presentan como una alternativa, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de valor del crowdfunding? Es un modelo que democratiza el acceso a invertir en ciertos esquemas de negocio o tipos de activo, pero también democratiza el acceso a financiamiento porque crea una fuente nueva. El crowdfunding siempre tiene dos partes, ¿no? Tiene a los inversionistas y a los que piden los recursos. A ambos les resuelve algo, ¿no? Y esto se logra, pues, vía plataformas tecnológicas, ¿no? Les quiero platicar un poco no quiero que esto sea un comercial de Brick. Brick es una institución de crowdfunding, hay muchas más, y en el mundo la verdad es que es un movimiento bien interesante. Pero vaya, la lógica atrás de estas plataformas va de la siguiente manera. Las transacciones online pues llevan muchos años creciendo y presentándose como una realidad, ¿no? Sin embargo, en México, la mayoría de las plataformas para invertir online lo hacían en activos más tradicionales, como la bolsa, bonos, incluidos criptoactivos, como el caso de Bitso. Pero no había ninguna que lo hiciera en activos inmobiliarios. Y eso fue un poco lo que nos llevó a mis socios y a mí a echar a andar Brick, ¿no? La oportunidad de crear una plataforma que ofreciera ese tipo de inversiones. Y al hacer eso, pues ofrecerle a los proyectos una fuente nueva, una carta nueva sobre la mesa que pudieran contemplar para sus negocios. Esta lámina de abajo de la oportunidad en México me encanta. El crowdfunding lo que hace es agrupar a mucha gente dispuesta a invertir y canaliza sus recursos a un proyecto. Ahora, cuando digo mucha gente, ¿a qué me refiero?
Piensen esto, estos son datos reales de México, no los saqué yo, los saqué de un artículo de un tercero que se llama White Paper, es un blog de negocios. Ellos lo hicieron para hacer una nota sobre Nubank. Nubank es un neobanco, digamos un banco digital nuevo, pero bueno, no importa. Existen hoy en México 106 millones de cuentas bancarias, cuentas de cheques. Son cuentas de cheques de las que no te generan ningún rendimiento, es decir, la gente tiene su dinero en esas cuentas sin generarle un solo peso. Hay 106 millones de esas cuentas con un saldo promedio de 20,000. Si tú haces la multiplicación de 106 millones de cuentas por 20,000 saldo promedio, son más o menos 160,000 millones de dólares. Son 160,000 millones de dólares que no están siendo invertidos en nada más que dejados en una cuenta de cheques. Piensa en esa cifra, ¿no? Esa bolsa de dinero está dormida, no está produciendo nada, no se está yendo a proyectos productivos. El mercado que queremos atacar a ese tipo de plataformas es ese. Y esa es la bolsa de dinero, o la primera bolsa de dinero que creemos que hace mucho sentido para el crowdfunding. Por eso, y por el tamaño de esa oportunidad, fue que crearon la ley FinTech y muchas de las cosas que hoy ven en las noticias. Por eso hay tantos jugadores queriendo hacer, digamos, negocios alrededor de eso. Hoy, ¿qué sucede con esa lana? El banco la tiene en esas chequeras, te paga 0 de rendimiento, utiliza ese dinero para invertir y prestar y se queda con todo el rendimiento. A ti te da 0 y él presta, pues no sé aquí quién tenga una tarjeta de crédito, pero si tienen una con una tasa de interés 0, por favor avísenme, ¿no? Porque a mí normalmente la tarjeta de crédito me cobra 50, 60, 70, 80% de interés. Bueno, el dinero con el que prestan los bancos viene de esta bolsa, en parte, ¿no? Entonces, creer que la gente puede destinar parte de este dinero que es suyo a una actividad productiva y llevarse el rendimiento, pues es lo que hace que nazca el crowdfunding en general. ¿Cómo sucede esto? Me voy a bajar de slide. Juntando innovación y tecnología, ¿no? Vía los canales digitales que hoy conocemos y una regulación nueva, que es la ley FinTech, se crea este nuevo vehículo que puede ser muy interesante para sus proyectos. Y bueno, no quiero robar más el micrófono a temas teóricos, ¿no? Creo que con esto les dejo una foto, un cuadro muy interesante de las opciones que hay, cuándo y cómo funcionan, y sobre todo un poquito una pincelada más profunda del crowdfunding. Y quería pasar a un par de ejemplos de transacciones que hemos hecho en Brick que me parecían muy relevantes. Voy a empezar con la primera. Esto es un hotel en Florida. Mucha gente cuando oye de crowdfunding piensa en proyectos chiquitos. Este deal era comprar este activo que ven en la foto, remodelarlo y cambiarle la marca. Es un hotel en el centro de Tampa, en Florida. Es un deal que más o menos requería 80 millones de dólares de capital, más un crédito gigante. Bricks, ¿qué hizo? Pues logró un ticket pequeño de esos 80 millones de dólares y se lo ofreció a muchos inversionistas y participó en ese deal junto con otros family offices. ¿Qué sucede en este deal en particular? Pues es un proyecto que consigue dinero mexicano para un proyecto en Florida, y por otro lado, que le ofrece a mexicanos de ticket más pequeño la oportunidad de invertir en dólares, ¿no? Voy a bajar al que sigue. Local Narvarte es un edificio en la colonia Narvarte. Estos cuates crearon este edificio para rentar unidades como de co-living. El co-living en México está un poco fuera del sistema financiero, entonces no conseguían créditos. Todo lo habían fondeado con Friends, Family and Fools, ¿no? Y lo que hicieron fue levantar parte de los recursos con inversionistas de capital en la plataforma de Brick. Vamos a bajar al que sigue. Este es en Tijuana, se llama The Weasley, es un edificio de de departamentos. Digamos que Brick negoció un paquete en preventa de unidades, un precio y una forma de pago, y se volteó y le dijo a la gente, oigan, tengo este deal, ¿quién quiere un cachito de este deal? Quiere decir, pon tu anticipo y tus pagos en el tiempo y te vas a hacer de un pedazo de este pool de departamentos. ¿Qué sucede en esa foto? El desarrollador tuvo una preventa más acelerada, los inversionistas tuvieron acceso a un instrumento de preventa sin tener que tener el dinero para comprar una unidad, un poco mejor porque pues como eran varias unidades se pudo negociar el precio y la forma de pago y no tienes todos los huevos en una sola canasta. Me voy a bajar uno más. Sanatolum es un hotel boutique
en Tulum. Este activo ya está construido, ya está jalando, se vendió a inversionistas de ticket pequeño a un cap rate del 15%, es decir, les deja el 15% anual este hotel. Y vaya, era la manera de hacerse en parte dueños de una propiedad que de otra manera a lo mejor costaba 80 millones de pesos, ¿no? Entonces con tickets de 10,000 pesos juntamos suficiente gente para fondear eso. Y el último que hicimos es un hotel en Pescadero, en Baja California. Aquí entramos junto con un grupo de socios y mucha gente en la plataforma lo que hace es aportar el capital para que se construya y se quedan como dueños del activo. Entonces, si se fijan, las transacciones que les puse aquí ni son chiquitas, ni son fáciles. Todas tienen su particularidad en moneda, en tipo de cambio, en riesgo, pero en todas pudimos encontrar apetito en el público inversionista. Creo que eso es otra de las cosas que me gustaría que se lleven de tarea. El crowdfunding es muy profundo, es decir, crowdfunding puede ser 3 personas fondeando un deal o 3,000 personas distintas fondeando un deal. Y dentro del universo de personas que hay en México, hay distintos apetitos al riesgo y al rendimiento, ¿no? Entonces, en Brick hacemos muchas de los instrumentos, hacemos crédito puente, hacemos capital, jugamos en muchos lados de la ecuación, y en particular creo que lo que me gustaría ofrecerles aquí y junto con consulta es que podemos ayudarles a encontrar la mejor manera y la mejor contraparte para llevar a cabo su proyecto una vez que este esté listo, ¿no? Para salir a buscar lana. Pues Fer, no quiero distraer Sí. tanto con No, bla a bla mí mío. gracias Juan Carlos. A mí me gustaría que nos platicaras cómo funciona su proceso, es decir, cuál es el proceso bajo el cual, si a mí me interesa entrar a este tema de fondear mi proyecto, qué tengo que hacer, cómo funciona, qué rendimientos, cuánto me cuesta, Claro, etcétera, etcétera, ¿no? Y aprovecho rápidamente a toda la gente que esté conectada, que quiera participar, nada más levanta la mano, quita su micrófono y de una vez nos hacen aquí las preguntas, porque hay algunas en el chat, pero prefiero igual que nos las hagan directamente a mí o a Juan Carlos. vale. Tenemos 2 esquemas en Brick. Tenemos deuda y tenemos capital. Deuda es un crédito puente que es un poquito más caro que el del banco, pero más barato que el de la SUFOM. Y sobre todo puede atender proyectos que el banco no atiende o se tarda mucho en atender. Nos gusta decir que somos menos burocráticos, más ágiles y más fáciles que cualquiera de otra institución. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos una serie de documentos, los analizamos y corremos dos comités internos y aprobamos o no un deal. ¿Qué necesitamos? Mucha documentación, ¿no? Legal, financiera, de mercado. Ahí es donde creo que venir de la mano de alguien como consulta les va a hacer la vida mucho más sencilla. No te diría que pedimos menos o más que un banco, pedimos probablemente muy similar. Lo que sí es que lo hacemos vía canales digitales, con atención personalizada, con un lente un poco más flexible en lo que podemos hacer y que no, y con una agilidad de procesos mucho mayor, ¿no? En el caso de en el costo de un crédito en Brick debe estar como en TIE más 700 puntos. Es decir, si hoy la TIE está a 11, tu crédito debe estar como al 18 anual, ¿no? Para que se den una idea, un banco a lo mejor te va a prestar a TIE más 400, que son 15% anual, y una SOFOM te va a estar prestando a TIE más 900 o 1000, ¿no? Que son 20, 21%, ¿no? En el caso de capital, no es que hay un costo fijo o una tasa fija, pero hemos visto que hoy el apetito de inversionistas por invertir en capital está alrededor de los 25%. No sé si con eso contesté, Fer. Sí, correcto. Ahora, ¿cuál es es decir, cómo sé qué es lo que me conviene? O si yo tengo un proyecto, ¿cómo sé si lo que requiero es un tema de crédito o un tema de capital? ¿O a qué es mucho más fácil acceder en Brick, según el proyecto? Lo más sencillo en Brick es el crédito. ¿Ok? Es una pregunta medio capciosa. El crédito es más sencillo porque implica menos riesgo para Brick y los inversionistas de Brick. Pero no quiere decir que para llegar ahí sea tan sencillo. Para llegar a un crédito tienes que tener terreno, permisos y licencias, ¿no? Y todo lo que implique llegar a ese punto, ¿no?
Quiere decir, tienes que tener capital metido, tienes que tener estudio de mercado, tienes que tener corridas financieras, tienes que tener probablemente alguna preventa ya hecha, ¿no? Y después ya puede venir el crédito. El capital puede entrar en etapas más tempranas, pero es mucho más complejo convencer a un inversionista de que entre capital. Te pide más rendimiento, percibe más riesgo, necesitas, vaya, mucho más chamba, ¿no? Ok, ahora, ¿cuánto es el tema? ¿Cuánto es el tema? ¿Cuánto es el tiempo que normalmente ustedes se tardan para otorgar un crédito? Mira, del momento en el que llega, si tiene toda la información lista, nuestro tiempo promedio es entre 1 mes y medio y 2 meses. Para que se den un poco de color, en un banco el tiempo promedio debe de rondar entre 6 y 12 meses. 8 meses, sí, qué cosa. Sí, Digo, quienes han ¿no? pasado ahorita por un crédito bancario, creo que saben lo que realmente significa. Son 8 meses fácil, ¿no? Incluyendo las Hay, OFOMES, ¿no? sí. Hay proyectos que no pueden esperar 6, 8, 12 meses, ¿no? Claro. O sea, proyectos que su ciclo completo es de 36 y tú le metes 12 de aprobación del crédito, pues, se vuelven locos. Ahí es donde creo que hay mucho valor y donde hay que ponderar, pues si estás dispuesto a tomar una tasa un poquito más cara, pero que te resuelva, a esperar 6, 8, 12 meses a una tasa un poco más barata. Ujú. Ahora, y creo que es algo que comúnmente te pregunto, pero sé que hay mucha duda y es, yo subo mi proyecto, ustedes lo evalúan en 1 mes y medio, ¿o cuánto tardan en evaluar y cuánto tarda en capitalizarse? ¿Y qué En, pasa si no se junta el dinero? Porque entiendo, bueno, y de cuánto es lo que pueden prestar, ¿no? sí, mira, el tiempo de evaluación y aprobación es de 1 mes y medio, ¿ok? ¿Eh? Luego el fondeo va a ir en función del requerimiento de tu proyecto. Es decir, el crédito puente va para la obra y va al ritmo de la obra. No te podemos dar más de lo que necesites para construir. Entonces, pues las obras normalmente en BRIC duran entre 12 y 18 meses, ¿no? Entonces, eso es conforme va requiriendo tu proyecto, se va dando el dinero. Los montos que podemos participar van de 0 a 100 millones de pesos. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces nos metemos, o me he metido, por ejemplo, a la plataforma y ves que el fondeo dice etapa uno 5 millones o etapa uno 4 millones. ¿Cómo es que yo, si tengo un proyecto de 100 millones, pues, cuántas etapas? Ah, Ujú. sí, eso también va es un poco de expertise que ha ido agarrando Brick. Eh, Cada etapa más o menos equivale a una administración. Cada administración equivale a un cierto avance de obra. Entonces, dependiendo del monto que requiera tu proyecto y del tiempo que tengas, pues cuántas etapas habrán. Y Brick tiene muy claro qué tamaños de etapas se fondean más rápido que otras, ¿no? Como que hemos ido aprendiendo cómo reacciona el inversionista a diferentes métricas, ¿no? Como el plazo, la tasa, la barrita si se ve llena o no, en fin. Eso es un poco del secret sauce que tiene Brick hoy después de tantos años de estar haciéndolo. Y un tema, las garantías. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cuánto piden de garantía? ¿Qué porcentaje ¿Mm? o cuántas veces el crédito que se va a pedir piden o no piden garantías? ¿Cómo funciona? Sí pedimos garantías. Normalmente pedimos un 2-1 en la garantía y se pide una obligación solidaria del desarrollador. Es decir, por alguna razón el terreno y lo que se le ponga encima no acabará a cubrir el adeudo, el desarrollador responde con su patrimonio. Eh, pero vaya, como la lana se va dando contra avance de obra, ese escenario es de verdad difícil de llegar, tiene que haber un tema de fraude, ¿no? Eh, Porque si tú vas construyendo, eh, el dinero se va a los tabiques, ¿no? Entonces damos 2-1, se garantiza con un fideicomiso de garantía eh, y una obligación solidaria del desarrollador. Bien. A ver, creo que Alejandro tiene una pregunta. Adelante, Alejandro. Son de hecho dos preguntas, por favor. Adelante. La primera es, ¿qué porcentaje de FIF requieres para suscribir un proyecto? Y el otro ya lo hiciste tú, Fer, la ignoración de la garantía. Nada más eso era. Ok, Gracias. el, por, el porcentaje de FIF, eh,
va a ir en función de dos cosas. De cuánto necesites para acabar y de cuántas ventas tengas ya hechas. Es decir, obviamente nos gusta que haya cierto capital metido del desarrollador, pero parte del capital que haya metido el desarrollador lo consideramos dentro de las preventas que tenga hechas a ese momento. Entonces, para responder tu pregunta, normalmente pedimos que por lo menos esté el terreno como FIF. Digo, para quien no sepa, IF es Friends and Family, ¿no? Adelante, Andrés. Hola Fer, ¿cómo estás? Gusto en saludarlos. Igualmente, Me Andrés. da mucho gusto verte, Fer, que ya tenía tiempo y sabes que Gracias. apasionados de ese sector, de este giro y principalmente de esta información. Gracias. Por aquí, mi interés obviamente es entender cómo es este modelo de negocio que ustedes presentan. Y mi pregunta, nosotros somos desarrolladores de acá de la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Y yo ahorita, de hecho, estoy arrancando con un proyecto, en la zona de Nuevo Vallarta y me interesaba saber si hay manera, aparte de conocer los modelos que presentas, creo que Brick también ofrece el que nosotros como desarrolladores podamos subir una o dos propiedades que están dentro de este proyecto inmobiliario a sus plataformas de crowdfunding y en su momento poder captar recurso, ver el modelo, no sé, y entender un poquito el porcentaje de retorno a través de este crowdfunding. Claro. Esa operación, la verdad que nos ha costado trabajo de fondear. O sea, sí hemos hecho un par, donde no hemos encontrado muchos fites con los inversionistas. Ahora, déjenme ponerles una carta más sobre la mesa. Ustedes se meten en la página de Brick y van a ver una página de inversiones, ¿no? Esos que sale ahí es lo que se le corrió el proceso tradicional de comités de Brick. Ahora, para lograr eso tuvimos que crear una plataforma, sacar una licencia y muchas cosas. Hay negocios que no necesariamente caben en los filtros de mi comité o en el apetito de mis inversionistas, pero la tecnología y la licencia ahí están. Entonces hemos hecho ejercicios privados donde el desarrollador le ofrece a un grupo de personas que él conoce, que confían en él, esquemas de negocios alternativos. Es decir, podría agarrar a un desarrollador y decir, oye, tengo un grupo de 50 interesados que les quiero vender de manera fraccionada un departamento, pues es algo que podemos explorar, ¿no? O tengo un grupo de 50 interesados que me quieren prestar una tasa preferencial porque me conocen y confían en mí. Lo que te damos es la herramienta para gestionarlos, agruparlos y que tener 50 acreedores no sea una locura, ¿no? Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, de hecho, y me interesa, digo, ahorita nosotros por los mismos, este proyecto que estamos hablando que son 152 unidades y el ticket promedio va de los 6 a los 12 millones, pues reducimos nuestro mercado. Y en esa reducción de mercado quiero buscar alternativas de captación. Y en esta alternativa de captación, como bien lo menciona, estábamos buscando apalancamiento con tipo de créditos. Por ejemplo, nos acercamos con SOC, que SOC trae ahorita, acaba de innovar en un proyecto que se le conoce como Roomies, que es en donde puedan participar exactamente como un tipo de copropiedad, en donde son máximo 4 personas y es un crédito tal cual, que lo patean hasta 10 años y traes una mensualidad fija, etcétera. Sin embargo, interesante, pero también me interesa mucho y siempre me ha llamado la atención el modelo de captación. Y ahorita, como tú lo mencionas, ustedes teniendo plataforma, también teniendo inversionistas y nosotros también poder buscar un modelo que se pueda ampliar más, ¿no? Como bien lo mencionas. Claro. Perfecto, gracias. Pepe. Gracias, Marifer. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan Carlos. Oye, una pregunta que a lo mejor varios del auditorio tienen. ¿Qué tipo de proyectos son los que más le interesan a Brick? O sea, le entran, vi por ahí que hay hoteles, vi que también hay vivienda, pero ¿le entran a cualquier tipo de proyecto, ya sea patrimonial o de capitalización, o sea, o de ventas? ¿O hay A ver, alguno en déjame ver específico en donde no entran?
déjame ver si te puedo contestar de manera muy general, ¿no? Porque en general vemos caso por caso, pero hoy el apetito de Brick está en proyectos de vivienda en venta para ser financiados con crédito puente. Ese es uno. Y del lado de capital, el apetito hoy que hemos encontrado con los inversionistas en temas patrimoniales, pero ya casi en la última etapa de construcción o inclusive ya estabilizados. Ok, de acuerdo. ¿Va? Perfecto. Por ahí alguien tenía otra duda que creo que bajó la mano. ¿Había alguna otra duda? Sí, yo, Fer, Adelante, Enrique Gabriel. Gutiérrez. Perdón. Adelante. Gracias. El tipo de segmentos al que le dan preferencia o que, digamos, tiene gusto el mercado de BRIC para invertir, y con esto quiero decir, si hablando de vivienda, por ejemplo, porque en alguna ocasión acudí a una presentación de BRIC, pero fue hace algunos años. En aquella ocasión creo que fue Iván, uno de los fundadores, creo que también así se llama, Iván, fue quien presentó a BRIC, y lo que recuerdo es que decía que para plan patrimonial daban preferencia exclusiva a proyectos turísticos, por ejemplo, que estuvieran en Tulum, eso en lugares de muy alta rentabilidad, es decir, que estuvieran prácticamente dolarizados, o que estuvieran en lugares como por ejemplo San Miguel de Allende, que es igual una zona dolarizada, que son zonas de muy alta renta. ¿Siguen dando preferencia a ese tipo de perfil o puede uno presentar proyectos que no son precisamente en zonas de ensueño, pero que eventualmente pueden ser rentables? Ya, no, a ver, te voy a decir, la respuesta quizá no es así de clara, pero no es tan relevante la zona, pero el precio de la zona tiene que ir acorde a lo que va a generar ingresos. Entonces, todo va a estar en el rendimiento que se pueda lograr ahí. Pues al final Ahora, el rendimiento... hay un componente adicional. La plataforma es muy visual. Ajá. Entonces, sí hay un componente interesante en lugares que puedan transmitirle temas visuales a la gente que hacen que se inclinen hacia esas. Al final del día, Brick es un mercado donde la gente Claro. decide en qué invertir, ¿no? Entonces, Ajá. puede haber, digo, por ejemplo, el tema industrial que hoy está de moda y gusta mucho. En Brick ha sido complejo porque pues visualmente es aburrido, ¿no? Son naves, no hay mucho que cacarear ahí. Sí. Entonces no deja de ser muy visual e importante eso, pero en general te diría que más bien tiene que ver con que sea rentable o no la invitación que haces. Yo creo, y aquí me voy a meter un poquito a ayudar a responder, y es algo de lo que nosotros hemos encontrado, es que no hay ciudades ni zonas buenas ni malas. Es decir, hay oportunidades. Por ejemplo, pongo normalmente el caso de Mérida, que para nosotros es como sumamente claro, ¿no? Mérida, un proyecto comercial en la zona norte, es ir a pelear con todos los que existen. De hecho, es una de las zonas en donde más metros cuadrados comerciales hay por habitante. Y entonces es un proyecto que si bien puede ser chic y puede tener como ese interés del mercado, al final es un proyecto que puede ser complejo de capitalizarse. Mientras que a lo mejor en la zona sur, que no está creciendo tanto, pero existe una demanda potencial para metros cuadrados comerciales. Entonces, yo creo que no hay proyectos buenos, ni hay proyectos malos, ni hay zonas buenas, ni hay zonas malas. Simplemente lo que hay que hacer es encontrar en dónde converge una alta demanda de X producto y una baja oferta, independientemente del lugar. Ahora, yo sí creo, como dice Juan Carlos, porque también lo hemos visto, que los proyectos que atraen más el gusto del inversionista más pequeño, es decir, aquel que puede invertir desde 20,000 hasta 500,000 o a veces hasta el millón, son aquellos proyectos que son más, que tienen más esta sensación de chic. Por ejemplo, Tulum. Si bien hoy Tulum es un mercado que realmente algo que hemos identificado es que está saturado, es un mercado que le sigue gustando a estos pequeños inversionistas, ¿no? Claro. Porque esta cosa trendy, ¿no? Digo, no sé si Juan Hey, Carlos estás de acuerdo conmigo, pero coincido. así funciona el mercado. Ajá. Excelente. Excelente comentario de ambos.
Gracias. Adelante, Enrique. Hola, hola, buenas noches. Déjenme prendo mi cámara, lo que pasa es que de repente falla mi No te internet. preocupes. Quiero preguntarles, Fer, y también directamente a Juan Carlos, este porcentaje de interés que directamente va en relación al proceso de captación de capital en beneficio a los que aportan, ¿ya tiene incluido el fee o el concepto de honorarios tanto por un lado de BIC como por el otro lado de consulta? ¿O cómo cobran ustedes? ¿En qué proceso, de qué manera, por porcentaje, por tamaño de negocio? ¿Cómo es que ustedes intervienen? Porque lógicamente están prestando un servicio como tal, tanto de consultoría como de la plataforma. ¿Quieres que diga la parte digamos, que conozco mejor, Fer, que es la de Brick? Adelante, sí, o sea, ¿cómo cobra A ahorita ver, Brick? Y si quieres, ajá. sí, Brick, Brick funciona de manera un poco distinta. Es decir, ese 18 que te dije es la pura tasa, ¿no? Ese 18 se va completito a los que se meten a la página y ponen el dinero. Brick te cobra una comisión por disposición. Cada vez que jalas dinero, Brick te cobra encima de la tasa de interés una comisión por disposición. Todo va en función del tamaño del crédito, de lo que dispongas, de cuánto tiempo lo tengas adentro, pero digamos, la comisión por disposición en BRIC debe de estar hoy entre 3 y 4% de cada vez que jales dinero. El interés es el 18 anual del saldo insoluto, es decir, vas a ir jalando el dinero en el tiempo, va a ir creciendo tu saldo, pero conforme lo pagues también va a ir bajando. Entonces se calcula sobre esa base. Y eso es por el lado de un BRIC, ¿no? Por el lado de consulta. Va, por el lado de consulta, lo que nosotros tenemos son alcances por entregable o por avance. Por ejemplo, no sé, creo que los que ya nos hayan acompañado en otros eventos y demás ya saben que nosotros creamos un modelo que se llama Canvas Inmobiliario. Y, por ejemplo, nosotros tenemos en la etapa de generación, que es la conceptualización de un proyecto, tenemos un valor por alcance, ¿no? ¿De qué depende este valor? De la complejidad del proyecto, no tanto de los usos, digo, no tanto del tamaño. Hay proyectos muy grandes de 5,000 viviendas, pero no necesariamente son tan complejos como lo es un proyecto que a lo mejor hay que hacer en un terreno de 3,000 metros cuadrados, de usos muy mixtos, en donde vamos a meter comercial, oficinas, vivienda y todo lo que se nos ocurre. Es muy distinto, ¿no? Pero lo que hacemos es por entregable. Y al final, lo que nosotros hacemos es buscar, pues realmente darles las respuestas de lo que necesita el desarrollador. No tenemos nada como empaquetado, ¿no? Al final buscamos entender cuál es la necesidad para asegurarnos de resolver esa necesidad, así sea solamente una parte que es el modelo financiero, una parte del estudio de mercado, pero realmente esa es la forma en la que nosotros lo hacemos. Algo que nosotros vemos como en este tema de importancia es justamente el que van de la mano uno con otro, ¿no? O sea, yo puedo hacer una muy buena conceptualización del proyecto y después viene la parte del crédito, ¿no? O el crédito llega a un proyecto no tan conceptual, no tan bien conceptualizado. Entonces, creemos que es un proceso que se tiene que entender de alguna manera como un continuo para los desarrolladores, ¿no? No sé si eso resuelve la duda. Sí, al final de Perfecto. cuentas ustedes manejan el proceso en relación al proyecto y en cada Sí, una de las etapas en las cuales pueden intervenir. correcto, correcto. Así es. Gracias. Con gusto. Nacim. Sí, hola, no sé si me escuchan, si me ven. Sí, Sí. adelante, te vemos y te escuchamos bien. Órale. Pues mi pregunta es más enfocada en proyectos, vamos a decir, más patrimonial, que bueno, para mí personalmente es a lo que me dedico por el momento. Em, ¿Cómo funciona eso hipotéticamente? Encontramos una propiedad, la podemos remodelar, optimizar, subir su rendimiento anual. Digamos que logramos pues, a tener a un 18 o 16% de retorno anual, o sea, digamos neto, promedio en el transcurso del proyecto. ¿Eso es un producto atractivo para ustedes en la plataforma o cómo sería? A ver, ¿Cómo? como que separaría tu pregunta, la respuesta en dos pedazos. Una cosa Ajá, es lo que deja la renta mes a mes
versus lo que invertiste en la propiedad, y eso es un pedazo del retorno. Lo demás del retorno viene en función de la plusvalía, ¿no? Entonces, no sé si ese porcentaje que me dijiste es lo que deja en rentas o lo que deja en rentas más plusvalía. Nosotros normalmente analizamos los deals tomando en cuenta ambos y lo medimos con una TIR. No sé, a lo mejor habrá que hacer otro evento Fer para ahondar en ese tema, pero digamos, lo que buscamos nosotros son TIRs entre 20 y 25%. Incluyen el mes a mes y la plusvalía. Ok, pero entonces se tiene que definir un periodo de salida. O sea, si entro con Brick, ya Por lo menos, estamos. te voy a decir, por lo menos teórico. O sea, Ok, Brick lo que tiene es un mercado secundario para sus inversionistas, entonces puede estar invertido muchos años, pero con diferentes inversionistas. Pero cada uno que entra y sale, pues tiene un precio de entrada, un precio de salida y unas rentas intermedias. Entonces sí se tiene que hacer un cálculo de ese tipo. ok, y por decir un inversionista que entra los primeros 2 años, pues, o sea, bien evidentemente el flujo neto, si quitamos la plusvalúa, el puro flujo se supone que crezca de año a año. Pues si se fue Sí, temprano, con pues a lo mejor inflación, por lo menos, ¿no? ajá. O sea, si se fue Sí, al año 2, pues a lo mejor logró a tener un 12, pero si se quedó en los 5 años, pues, o sea, así funciona el tema, ¿no? correcto. Hacemos de hecho un ejercicio entre 3 y 5 años. Eso es lo que le solemos presentar al inversionista. Eh, y no somos muy agresivos en la plusvalía. Pero vaya, si tu negocio, por ejemplo, está dejando arriba de 11% anual en puras rentas, ya es atractivo para la plataforma. Pues, ok, y bueno, no sé si a lo mejor, porque vi algo de copropiedad, realmente pues yo como funciono hasta hoy en día es, pues yo voy con capital privado, inversionistas y compartimos básicamente la equidad, ¿no? Bajo un fideicomiso, una SA, digamos la desarrolladora, mi empresa cobra 40, 35, hasta 50 a veces, y los inversionistas se agarran 50. Este, ¿Eso sería igual un modelo similar con Brick o cómo serían? ¿Tienen como Digo, preferred rendimientos preferidos? ¿Cómo es? tendríamos que ver caso por caso, pero hemos entrado en capital directo o con capital preferente, en fin, se te hace un Ah, estudio y un acompañamiento puntual para tu proyecto, no hay una receta, la verdad que no existe una receta para todos, cada uno es distinto, ahí es donde está el valor de una consultoría previa. mm, listo. Pues bastante interesante. Bastante Gracias, interesante. Nassim. Muy bien. Adelante, Arturo. Hola, buenas noches a todos. Gracias. Creo que es una pregunta para ti, Fer. Ajá, Yo tengo un anteproyecto, sí. apenas estoy, bueno, soy nuevo desarrollador, bueno, emprendedor, Ok. apenas del primer desarrollo, pero no es tan pequeño. Se trata, bueno, al menos la idea que tengo es de 150 unidades con ticket promedio de 3,5 millones. Y quería preguntarte, bueno, es que a mí me gustaría validar pues el anteproyecto que tengo, entonces, ¿cuánto me costaría un estudio de mercado para, yo estoy ubicado acá en Pachuca y hay una zona que está, bueno, un municipio que está colindando aquí con Pachuca y está, pues bueno, se ve un área muy interesante porque está rodeada de escuelas y de fraccionamientos residenciales. Perdón, voy a conectar rápidamente mi lap. No te preocupes. Sí. Bueno, creo que sí me estás escuchando, ¿verdad? Ajá. Ya, Sí. Bien, si tienes entonces, adelante, adelante. no, nada más te quería preguntar, pues ya así en específico para un proyecto de ese tipo, más o menos de cuánto estamos hablando del estudio de mercado. Va. Si te parece bien, lo que podemos hacer es que te contacte a alguien de mi equipo para que identifiquen realmente si lo que necesitas es algún estudio de mercado o alguna otra cosa. Algo que normalmente nos ocurre es de que pareciera que toda esta etapa de conceptualizar un proyecto solamente fuera la parte de mercado, pero no es así.
conceptualizar un proyecto es como muchas piezas de un rompecabezas y a veces es otra cosa lo que nos hace falta validar. Entonces, si te parece bien que te contacten para que te lo hagan como una propuesta como a la medida, con todo gusto, ¿no? Y de hecho, lo que es importante es este tipo de proyectos y de negocios, que siempre lo decimos, es un proyecto inmobiliario, es una inversión de mucho dinero. Así mi ejercicio muy simple de 20 departamentos, de 5 millones, etcétera, pareciera no ser tan grande un departamento, un proyecto de 20 departamentos, son proyectos de muchos millones de pesos. Tenemos que realmente tener cuidado en dónde los ponemos, porque este negocio es un negocio que se mide con la TIR, ¿no? La tasa interna de retorno. Es qué tanto le pongo, qué tan poco le puedo poner al proyecto y qué tan rápido lo puedo recuperar. Y en ese sentido hay muchísimos factores que intervienen y el tema del tiempo es fundamental. Entonces, nosotros decimos, de verdad, queremos como transmitir la importancia, así lo hagan con nosotros o con alguien más, o con toda la experiencia que tengan, la importancia de conceptualizar bien un proyecto inmobiliario. Podemos Sí, tener una gran capacidad para administrarlo y seguir al pie de la letra y hacerlo perfecto, con una calidad impecable en el tiempo impecable. Pero ¿qué pasa si está mal definido? Con una calidad impecable, en un tiempo impecable, un producto que no está alineado al mercado, que a nadie le gusta, un producto que no va a generar los rendimientos al inversionista, un esa producto parte es que la que no va a me hacer. interesa. Entonces, he ahí la importancia de cuando conceptualicemos un proyecto, de verdad revisar todas las piezas. Todas las piezas son mercado, comercial, legal, hasta el tema fiscal, el tema del proyecto mismo, el tema de la regulatorio, qué me permiten hacer ahí, hasta dónde realmente me puedo mover, qué tanto realmente puedo vender, qué tanto inventario voy a desplazar, cómo me aseguro de disminuir los riesgos. Y una manera de disminuir los riesgos en proyectos tan grandes puede ser irnos por etapas. En vez de pensar hacer una torre de 20 pisos para 100 departamentos, pues ¿qué pasa si hacemos? Digo, obviamente si el terreno nos da, pues 5 torres. Y conforme vayamos avanzando, vamos cerrando etapas y podemos ir perfeccionando el producto por etapas, ¿no? Al final, ¿qué nos va a generar? Un menor costo financiero al proyecto, si lo hacemos por etapas. Si logramos un proyecto bien definido, también va a disminuir el costo financiero porque lo vamos a lograr en los tiempos que ya teníamos previamente planeados y no lo que normalmente pasa, que son proyectos donde de hecho, como desarrolladores, pues, y todos los que somos aquí desarrolladores, sabemos que nos tenemos que proteger con un contrato de te entrego en 3+3 o en 6+6, ¿no? En 6 meses más otros 6 meses de gracia. Claro, es que lo único que estamos haciendo es proteger una serie de ineficiencias propias como el desarrollador tiene, ¿no? Entonces, creo que no solamente es un tema de estudio de mercado, puede ser, no lo sé, pero aquí lo que yo los invito es como a que cuando arranquemos un proyecto, estemos seguros que vamos a entrarle con todo, porque el tiempo que tenemos para recuperarlo es 24, 36, 48 meses y se acabó. O sea, no tenemos más tiempo. Y cada día que pase, los costos financieros nos pueden matar o el rendimiento que le vamos a dar al inversionista va a ser menor, ¿no? Entonces, este negocio es un negocio de tiempo, es un negocio financiero. Sí, pues muchas gracias. Yo en la parte financiera, bueno, pues soy administrador y financiero y creo que esa parte, pues ahí más o menos la domino, pero sí quiero como tener la conciencia tranquila y quiero esa parte, validar esa parte de la alineación del mercado con el producto. Perfecto, pues muy bien, con todo gusto. Por acá está, creo que es Fernando o mismo Lino, que te Sí, yo lo contacta. busco con muchísimo Perfecto, gusto, gracias. Arturo, por ahí tengo tu dato. Marifer, aprovecho, Sí. digo, porque por ahí me está Algo que viste comentando en el chat. ¿cómo se llama? Juan Carlos, me dijo que, bueno, ya por ahí tiene otra cita, digo, habíamos destinado poquito más de una hora a este webinar, nada más Sí, como para darle la palabra, para que se despida y pues ya gracias. nosotros, terminar pues este evento. Sí, me gustaría, adelante, Pepe. Gracias, Marifer. Bueno, básicamente para no dilatar más este tema y que también Juan Carlos se pueda despedir, yo soy socio director de Consulto también, no me había presentado, pero básicamente darles o hacerles una invitación a que la deuda, muchas veces le tenemos miedo al tema de la deuda, pero la deuda es igual al apalancamiento y el apalancamiento es
como lo dice la palabra, es una palanca financiera, ¿no? Entonces, que no nos dé miedo entrar o tratar de entrar a los proyectos inmobiliarios con algo de deuda, porque al final, financieramente, eso es mejor para el proyecto. Los proyectos que tienen unos mayores rendimientos es por un apalancamiento gracias a estos créditos puente, gracias a herramientas justamente como Brick, y no necesariamente por un tema de financiarnos con las propias ventas. Las propias ventas es un gran riesgo que sea nuestro único método de financiamiento, ¿no? Entonces, mi invitación es acérquense con Brick, acérquense con nosotros. La deuda es su amiga en este negocio y pues nada, básicamente es eso, invitarlos a que se quiten ese miedo a los que están empezando y los que ya tienen ratito, pues básicamente pues que sigan haciendo proyectos inmobiliarios de una manera distinta, ¿no? Adelante, Juan Carlos, no sé si quieras cerrar por ahí. Gracias, Pepe. Pues sí, digo, un poco abonando a lo que dices tú, si se hace bien y se hace con cuidado y se hace bien estudiado, la verdad que el apalancamiento es la mejor manera de rentabilizar su capital, es la manera en que lo hacen los grandes desarrolladores. Y otra vez, ¿no? Lo que les decía yo, el capital es un insumo. Tienen que encontrar la manera de hacer que ese insumo sea lo menos caro posible. Acérquense, de verdad que vale mucho la pena ir acompañados desde la concepción y planeación de sus negocios hasta en la negociación con los acreedores. La verdad que hay mucha tela y muchas esquinas que cortar cuando platicas con un crowdfunding, con un banco, con una SOFOM, y es bien diferente cuando vas con alguien que entiende pues, las tripas de esas instituciones y dónde están las palancas que los llevan a tomar decisiones. Entonces, si tú traes un proyecto que desde el principio está bien armado, le das muchas armas a alguien para sentarse en la mesa y negociarte mejores condiciones. Entonces, creo que esta mancuerna puede ser muy benéfica para sus negocios y pues, digo, encantados de ayudarles a lograr que sus negocios sean más exitosos. Perfecto. Oye, Juan Carlos, nos están preguntando dónde te pueden contactar. Digo, igual si no les paso por el WhatsApp que tenemos ahí un grupo, todos los datos, pero tú dinos. Yo pensaría que lo mejor es que lo veamos vía consulta, para que sea Ok. muy ordenado. Porque la verdad es que o sea, por más que yo tenga la cachucha Brick, siempre hay más opciones, no todos los proyectos caben ahí. En fin, creo que la chamba tiene que ser más integral y la primera parte es fundamental, es la que hacen ustedes. Entonces, el mejor canal es vía ustedes. Va. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a todos, gracias por haber estado presentes y pues nada, estamos aquí al pendiente para cualquier duda, pregunta, comentario. Por ahí le pedían a Mauricio la presentación que habíamos hecho y con gusto se las compartimos en el WhatsApp, y pues nada, agradecerles que nos hayan acompañado. Y por favor, como Muchísimas saben, gracias. cualquier duda, pregunta, estamos siempre dispuestos.